Hola. Vale, como hemos estado hablando, voy a empezar a continuar hablando de astrología y cómo comprender tu carta natal, para darle un mayor entendimiento y comprensión. De nuevo, recapitulando, la astrología lo que permite es identificar cómo tu ego se mueve en diferentes perspectivas de la vida. Si vemos un poco más a fondo con relación a los arquetipos, es decir, estas estructuras de comportamiento de acuerdo con lo que decía Jung, que se pueden identificar tanto en textos sagrados como en otro tipo de creaciones artísticas que manifestaban entendimientos de comportamiento del ser humano. También, por ejemplo, cuando la gente habla de los ángeles, por un lado, en la India hablan de los dragones o están hablando de los chakras, se están hablando de formas de entendimiento de la energía. A eso es a lo que se denomina arquetipos, es decir, cómo los seres humanos hemos logrado darles significados y significantes a partir de situaciones específicas de nuestra vida. La carta astral es una unión muy profunda de cuáles fueron los significados que la humanidad le dio frente a comportamientos puntuales del ego, figuras arquetípicas o estructuras comportamentales de los seres humanos relacionadas directamente con los planetas y con las constelaciones. Como te estaba diciendo en otro video, la astrología tiene miles de años, se fue estructurando paso a paso a la medida en la que los seres humanos fuimos observando las estrellas, desde las cavernas, pasando por Egipto, por eso es que en Egipto, digamos, se organizaron las pirámides en alineación con la constelación de Orión, etcétera. Si vamos entonces a la profundidad de cómo los griegos empezaron a identificar u organizar la carta astral de acuerdo con las historias que ellos mismos se contaban o cómo se identificaban, por ejemplo, las estructuras comportamentales en los dioses. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de Zeus, que en realidad es el dios romano Júpiter y se está hablando de la expansión, ese comportamiento se le otorgó directamente a Sagitario. Y hay unas historias puntuales dentro de cada una de las constelaciones frente a los cuales los seres humanos le dimos un orden arquetípico de significado comportamental a cada una de las estructuras de los egos humanos. Es muy interesante porque cuando tú observas directamente desde la hora en la que naciste, la fecha en la que naciste y la ubicación en la que naciste, puedes empezar a organizar puntualmente a profundidad cómo tu ego a través de estas estructuras comportamentales que tienen que ver con las narrativas que la humanidad se ha ido contando desde el principio de los tiempos, formas en las que el ser humano ha ido comprendiendo su propia evolución. Así es que le puedes dar un sentido puntualmente a tu carta astral, como para asentar lo que te estoy intentando decir, así como los mitos y las poesías fueron contando y relatando la forma en la que nosotros como seres humanos creamos nuestras creencias. La astrología lo que permite es identificar cómo podemos llegar a comprender comportamentalmente a partir de relacionarlo directamente con los planetas las estructuras comportamentales de cada uno de los seres humanos. Es muy interesante porque también se une con cálculos matemáticos y cada persona tiene una carta astral completamente diferente. Cuando te ahondas en el conocimiento de tu psique, porque lo que intenta identificar es el ego, ¿sabes? Es decir, la personalidad que desarrollamos a partir de las experiencias que vivimos, de la educación que vivimos, pues puedes ver muchas cosas que se van identificando dentro de ti, pero la astrología no es para predecir, ni al mismo tiempo es una ciencia que ya está completamente asentada, es decir, tal cual que dicen que así es Virgo, no, es un arte vivo que se va construyendo y a partir de tu comprender esos significados, tú vas hallando y le vas dando el propio significante de acuerdo con tu propia investigación. Por eso depende mucho, por ejemplo, la interpretación del astrólogo que esté contigo, porque si es una persona que tiene creencias limitantes o que sí, efectivamente tiene creencias de carencia, etcétera, pues la interpretación que te va a dar no va a ser evolutiva para ti, sino va a ser destructiva. Y qué pereza también estar dependiendo de que otra persona interprete tu vida. Por eso es que cuando vas a ir donde un astrólogo o en vez de estar viendo tantos horóscopos, vale la pena que
ahondes más en la responsabilidad de conocerte a ti mismo, de comprender esas estructuras comportamentales que hacen que reacciones de forma automática ante las situaciones que la vida te presenta, para en vez de estar reaccionando, convertirte en una persona que responde coherentemente a las situaciones desde una forma ecuánime, ecuanimidad, como decía Nanda, ¿vale? Bien, entonces esto es una carta astral. Y vamos a explicarla de una forma muy sencilla como para que vayamos comprendiendo cada uno de las, pues sí, no se ve muy bien. Voy a intentar poner acá un cuadrito luego de puntualmente a qué me refiero con una carta astral, pero voy a hacer lo posible para mostrártela muy bien. Como estás viendo acá, una carta astral es un círculo, es decir, 360 grados, en los cuales se van ubicando las 12 constelaciones principales a las que tenía acceso el ser humano de observación en el momento en el que se creó este tipo de estudio arquetípico de la psique humana. Al mismo tiempo también están los principales planetas a los que el ser humano tenía acceso en su visibilidad del ojo humano, es decir, no cuando utilizamos los telescopios, etcétera. Hasta el ojo humano nosotros podemos ver hasta Saturno. Por eso es que Saturno, digamos, de nuevo hablando con estos arquetipos que te estaba diciendo, historias demás, Saturno tiene que ver con el tiempo, lo que nos controla, hasta donde tenemos la capacidad de controlar. Saturno es el tiempo, es el padre. Ahí vas viendo cada una de las instrucciones arquetípicas que tienen los planetas. Pero entonces vamos yendo paso a paso de modo que no sea tan complejo para ti irlo comprendiendo y al mismo tiempo que puedas ahondar en el aprendizaje de cada uno de los significados y significantes de lo que es tu carta astral. Si nosotros observamos ya cuando llenamos, si te vas a astro.com o cartaastral.es, ingresas tu fecha de nacimiento exacta en el lugar exacto en el que naciste, vas a poder recibir un cuadrito como este. Un círculo como este que, como te muestro, va a tener los símbolos creados por los griegos de los signos zodiacales, que en realidad son las constelaciones, así como de los planetas. También vas a ver una cantidad de rayitas, etcétera, que conectan los unos con los otros, que en realidad se llaman los emplazamientos que tienen los planetas. Y a partir de ahí vas a poder empezar a identificar cuáles son las relaciones, aspectos entre ellos, los grados. Imagínate a partir de una circunferencia la cantidad de relaciones que pueden haber entre planetas, entre constelaciones, otros grados o asteroides que también hay, que permiten ir comprendiendo a una gran profundidad tu carta astral. Como en otro video estaba diciendo, mínimo hay 144 emplazamientos, pero entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo comprenderla. Imagínate que cuando tú naciste, pues tal, el niño nació, ¿sí o no? Y estaba viendo hacia arriba en la Tierra como el punto central de tu experiencia humana, y a partir de tu visualización te rodeaban en una organización específica las constelaciones y los planetas. Cada persona, de acuerdo con su ubicación geográfica y de acuerdo con la hora en la que nació, pues claramente se estaban ubicando de una forma diferente desde el centro punto. Tal vez esos videos en los que está el ser humano ahí abajo y que va creciendo y se va viendo todo el espacio y tal. Bueno, esto es algo similar. Tú estás así, imagínate en el punto de nacimiento, entonces a través de ese punto en el que tus ojos estaban viendo hacia arriba en la Tierra, lo primero para calcular tu carta astral es cómo el sol estaba llegando directamente a tu mirada. Ese es el ascendente. Y ese ascendente permite calcular el inicio de tu mirada, el inicio para poder calcular cómo se organizan de 1 a 12 las casas astrales. Entonces hay 12 casas astrales de acuerdo con el viaje del héroe. Las 12 casas astrales, en cada una de las 12 casas astrales, que son, imagínate como espacios de la vida, y en esos espacios de la vida se van llevando esos comportamientos, esas casas se van organizando en esos comportamientos que son las constelaciones. Entonces, ¿cómo es el viaje del héroe que van contando estas 12 casas? Pues el niño nació, llegó la luz, y ese es tu ascendente. Cuando llegó la luz e identifiqué cómo genero mi identidad, el yo, el ego puro y duro, cómo me muestro hacia los otros, cómo respondo rápidamente hacia las situaciones. Esa es la casa 1, que está usualmente donde dice AC,
Y a partir de ahí, la casa uno te vas yendo hacia abajo. El niño nació abajo, entonces el niño empieza a identificar las cosas que tiene a su alrededor, que son sus recursos, la forma en la que se valora, las cosas que identifica que le pertenecen o no le pertenecen. Esto es mío, 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 tal, como dice el niño y tal. Esa es la segunda casa. La tercera casa es, se empieza a comunicar, empieza a generar una estructura de pensamiento. También tiene que ver con mis vecinos, con mis hermanos. Esa es la casa 3. Ya les contaré cuáles estructuras de comportamiento genéricas tiene cada una de las casas. La casa 4, que es la parte abajo, la parte de abajo, que de hecho sí se llama el bajo cielo, acá tiene que ver con mis estructuras principales, mi familia paterna puntualmente, mi familia, la familia con la que me crié, las estructuras comportamentales de mi familia, lo que llamamos hogar, como el niño se fue formando en el hogar. Entonces el viaje del héroe, entonces observé mis recursos, me empecé a comunicar, y empecé a gatear. Y cuando empecé a gatear y estar dentro de mi hogar, empecé a descubrir que podía jugar y compartir. Esa es la casa 5. La casa 5 no solamente es la de mis talentos, las cosas que disfruto, en una forma más avanzada también tiene que ver con mi primer novio, los romances cortos, lo que disfruto. ¿Vale? Después de eso, después de la casa 5, entonces, bueno, ya empecé a disfrutar, todo bien, pero bueno, ya empecé a adquirir mucho más responsabilidad. Como empiezo a generar todos estos frutos, a llevarlos hacia el mundo, esa es la casa 6. Después de la casa 6, cuando empiezo a desarrollarme y ver cómo llevo esos frutos al mundo, viene la casa 7, que es, después de todo lo adquirido internamente, cómo me relaciono con un otro, cómo comparto eso que adquirí desde mí con un otro. La casa 8 ya viene a ir a lo profundo. ¿Qué pasa después de que conocí a ese otro? La profundidad, la transformación a través de la relación con ese otro, el sexo, los tabúes, la transformación profunda. Esa es la casa 8. Después de la casa 8 viene la casa 9, que tiene que ver con adquirir un sentido mayor, los aprendizajes superiores, la universidad, el extranjero, sí, la espiritualidad. Después de eso ya adquirí un propósito mayor en mi viaje del héroe, y en la casa 10 estoy hablando de mi carrera, de mi profesión, cómo me ven los otros en mi profesión, que como ves, entonces es el medio cielo. En el medio cielo, que está en la parte superior después de la 4. Entonces todo lo que adquirí de mis bases completas, cómo lo llevo directamente al servicio al mundo a través de una profesión. Luego viene la casa 11, que tiene que ver con mis amigos, la sociedad, las masas, etc. Y finalmente la casa 12, que tiene que ver con karmas, tiene que ver con lo oculto, tiene que ver con la transformación profunda, la espiritualidad profunda, y al mismo tiempo la casa 12 tiene que ver con las cosas que son de difícil comprensión para mí, a las que como alma humana, pequeña mónada, todavía no tengo acceso, que son mucho más allá fuera de mi control, los enemigos ocultos. Bueno, esta es una forma muy resumida para que puedas ir investigando. Igual voy a ir yendo profundo en cada una de ellas, pero este es un resumen ejecutivo de la carta. Vale, entonces esas son las 12 casas dentro del viaje del héroe. Entendiendo comportamentalmente a cada una de estas casas, los podemos relacionar genéricamente. No es que tus signos estén ahí, sino se relacionan genéricamente con comportamientos de los signos, que también son 12. Entonces, por ejemplo, cuando el niño empieza, claro, es el fuego de Aries. Después del fuego de Aries, adquiero mis recursos, que es Tauro, la segunda casa. La tercera casa, me comunico comportamentalmente tipo Géminis. Entonces son como los comportamientos genéricos que le llegan a cada casa. La parte 4, ya se entiende por qué entonces Cáncer es familiar, etcétera. Cáncer tiene que ver con el hogar. La casa 5, el sol, la diversión, los talentos, Leo. La casa 6, mis talentos llevados a una acción profunda, que es Virgo. La casa 7, relacionarme con otro directamente, que es Libra. La casa 8, la transformación profunda, el sexo, tal, que es Escorpio. La casa 9, conocimientos mayores, profundos, que viene relacionado genéricamente con Sagitario.
La casa 10, mi carrera, las estructuras, Capricornio. La casa 11, la masa, también el altruismo, que es Acuario. Y la casa 12, la gran profundidad sin fronteras, que es Piscis. Entonces, esas son las 12 casas organizadas y entendidas muy bien en el viaje del héroe y entendiéndolas comportamentalmente de forma genérica con estos signos. Bien, ya vimos cada una de las casas. Vamos a aprender un poco más sobre los planetas, de modo que puedan ser un poco más claros para ti. Los planetas tienen de todas formas una construcción muy similar a lo que tenían las casas astrológicas. Como estábamos viendo dentro de cada una de las casas, solamente como para terminar de resumirte, la casa 1 podría decirse que es el yo soy, el ego, como me muestro, apariencia. Casa 2, yo tengo. En comportamiento sería el yo tengo, mi sustento, mi seguridad, mi valoración. Casa 3, yo pienso, yo me comunico. Casa 4, yo siento, mi origen, mi hogar, mi vida familiar, mi infancia, que no lo había dicho. Casa 5, el goce, el placer de las cosas que disfruto cerquita, la forma en la que me autoafirmo. La casa 6 también significa el yo analizo, cómo me organizo, el trabajo, cómo cuido mi cuerpo y mi salud. La casa 7, yo complemento con un otro. También significa matrimonio, amistades íntimas, asociaciones. 8, que vimos que la transformación profunda también tiene que ver con las pérdidas, la muerte, la relación con los demás. El 9 tiene que ver con el yo aspiro. La casa 10 yo uso esos recursos. La casa 11 también tiene que ver con la conciencia social, el yo sé. Y finalmente la casa 12 tiene que ver con la fe, con el yo creo. Ahora, los 12 principales planetas, aunque como te estaba diciendo, también podemos ver luminarias, podemos ver grados específicos que se deben entender dentro de la carta astral, también a asteroides, cada uno tiene sus propios significados que se fueron dando desde los bizantinos hasta los griegos, pero vamos a ver los principales como para no perdernos tanto y que sea un poco más entendible esta primera clase. Entonces, hay unas luminarias que son el Sol y la Luna. Después, dentro de los planetas de nuestro sistema solar, hay unos planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte. La Tierra no se cuenta, porque la Tierra es el punto focal. Después, los planetas sociales, que tienen que ver con Júpiter y Saturno. Después vienen los planetas transpersonales o transaturninos, como te decía, los que superan a Saturno, los que superan la conciencia humana, los que superan nuestros límites, Urano, Neptuno y Plutón. Y cada uno de estos planetas está regido por ciertas modalidades que iremos viendo a profundidad, pero tienen unos comportamientos similares a lo que estábamos viendo, porque entonces el Sol representa mi identidad, la Luna representa mis emociones, Mercurio tiene que ver con la comunicación, Venus tiene que ver con lo que me gusta, la atracción, capacidad femenina, Marte, mi acción, decisión, el masculino, hablando de energías puntualmente. Júpiter es la expansión y cada uno de estos planetas rige cada uno de estos signos. ¿Sí ven? Bueno, ya lo iremos viendo profundamente. Saturno representa la responsabilidad, Urano representa la innovación, la libertad, la rebeldía, Neptuno representa la compasión y Plutón representa la transformación. Y cada uno de estos planetas está directamente relacionado con las historias y los significados y significantes de los griegos, que veremos en otro capítulo puntualmente de cómo toda la historia griega lleva a comprender a profundidad toda la profundidad de lo que es tu carta astral. Entonces, lo que vale la pena ahora comprender, que les voy a poner acá un cuadrito chiquitico, son cosas que la gente usualmente no sabe de dónde vienen, pero que está interesante comprender para que puedas ir a lo profundo sobre los simbolitos que tienes acá. Entonces el primero, que es como un casquito que ves como con los cachitos, es Mercurio. Las cruces por lo general significan un cambio entre dos caminos. Ese es Mercurio. Venus es el espejo de mano. La bolita con la crucecita representa el género femenino. Después viene Marte, que es un escudo, una lanza, también significa o representa el género masculino. Júpiter, que básicamente es este 4, representa el águila, representa el cuarto día de la semana, es decir, el jueves. Y si ya vamos yendo a profundidad, entonces jueves
tiene que ver con Júpiter, o sea, cómo nos fuimos organizando los seres humanos dentro de cada uno de estos significados, porque por ejemplo, miércoles es de Mercurio, lunes es de la luna, martes es de Marte, del dios Ares, del fuego, ahí vas yendo a profundidad para comprender cada uno de estos. Saturno es el dios Saturno, es la hoz. Urano, pero es el palito hacia abajo, los dos palitos. El tridente de Neptuno. Y Plutón es el monograma, es el monograma PL de Lowell. Y ya vamos viendo cada uno de los demás como para que puedas comprender la profundidad. Otro dato interesante, uy, es que se me fue aquí. Otro dato interesante que vale la pena revisar, por ejemplo, con los símbolos de los planetas, es que vienen desde bien, bien, bien atrás, como te estaba diciendo de los bizantinos, por ejemplo, la cruz, que es más bien esta intersección que desde lo profundo, desde la mirada espiritual antigua, lo que tiene que ver es con el sentido horizontal y vertical, que tiene que ver con el entendimiento de una mayor sensibilidad hacia el mundo material, pero también desarrollando la espiritualidad en el presente a través del sentido horizontal, tener una mirada vertical en el presente. Esas cantidades de significados y significantes que iban mucho más allá de los significados que se le dieron, digamos, de pecado por otro lado. La cruz ha tenido muchos significados, pero digamos que desde la profundidad, aún incluso mucho más allá, el símbolo de la cruz tenía que ver puntualmente con el eje vertical y los dos ejes horizontales que abrían y que partían y que permitían ver la dirección hacia nuevos caminos, hacia posibles espacialidades, ir en el presente, ir en el aquí, en el ahora, a partir de que había un Dios tiempo que nos regía. Esto tiene que ver un poco más con un conocimiento a profundidad de cuáles son las construcciones comportamentales de los humanos, pero creo que vale la pena en nuestra primera introducción esto, como para que vayamos ahondando de dónde salen de verdad estos significados de nuestros símbolos, ¿no? Ahora volvamos a la salsa del pastel, a la fresita del pastel, que es que la salsa del pastel. Los pasteles tienen fresitas, son la parte deliciosa, la cremita. ¿Vale? ¿Cómo es que están los planetas organizados dentro de nuestro pastelito? Imaginemos que tenemos aquí le llaman torta, por si estás en España, de la torta. De la torta que tenemos, ¿cómo es que vamos dividiendo puntualmente nosotros el entendimiento de nuestra carta astral en diferentes pedazos de la torta? ¿Vale? Si nuestros planetas, ya vimos que aunque hay unos comportamentales genéricos, dependiendo de cómo salía el Sol, que es nuestro ascendente, cada una de las constelaciones va a estar organizada diferente para cada uno de nosotros y ya iremos viendo cómo van esos comportamientos, porque claro, si la casa del yo está con Escorpio, que ya vimos que cada uno tiene su significado y vamos a ver, por supuesto, cada uno de los signos, entonces es algo completamente, se va matizando del color de la constelación que estaba ahí. Entonces, si yo tengo en la primera casa, que es del yo, de cómo me muestro con Escorpio, quiere decir que muestro más transformación, que soy poderoso, como el dios Plutón, que iremos ya viendo la parte de cada uno de los dioses griegos que se experimenta o que está dentro de las constelaciones. ¿Vale? O si mi primera casa está en Cáncer, que está regido por la luna, entonces puedo mostrar una figura, los demás pueden ver en mí una figura o muy infantil o muy arquetípica de la madre, por ejemplo. O si soy taurino, entonces que es regido por Venus, entonces se puede percibir, dado que el ascendente es el yo, como me ven los otros, me puedo ver un poco más, son muy atractivos físicamente, como Venus, ¿sí? Personas también que tienen una capacidad adquisitiva económica alta, dado que tiene que ver con los valores, que veíamos que usualmente de forma genérica está en el 2, en la casa 2. Entonces, según cómo estaban cada una de las constelaciones dentro de tu carta astral,
pues claramente es completamente diferente para cada persona. Y ahora dime tú, según cómo estaban los planetas ubicados, los planetas cambian todo el tiempo. La luna cambia más o menos cada día y medio, días y medio de planeta, porque solamente tiene ciclos de 28 días. Entonces, las lunas van cambiando, el signo lunar es muy diferente para cada uno de nosotros. Y así cada uno de los signos, porque los planetas se van moviendo, tienen diferentes ciclos tal cual como la Tierra, y por supuesto si estás en enero no vas a tener los planetas en las mismas constelaciones que cualquier otra persona. Inclusive si nacieron en el mismo día, los planetas pudieron cambiar y por eso hay personas que nacieron en el mismo día. No solamente tienen el ascendente diferente, con lo cual cada una de las casas va a ser completamente diferente, porque el ascendente cambia según la hora en la que naciste, sino adicionalmente los planetas, que tienen ciclos mucho más largos, también pueden ser muy diferentes si, por ejemplo, a las 12 del día Mercurio ya no está en Sagitario, sino pasó a Capricornio, por ejemplo. Pero bueno, veamos esto un poco más en detalle como para que no te vayas a abrumar de tanta información en un solo video. Entonces, cada uno de los planetas, ¿no? Está ubicado dentro de esta tortita, en cada una de las constelaciones. Si la mayoría de tus planetas están esta es la parte que vimos en la que el personaje se iba desarrollando a sí mismo. Entonces, si la mayoría de planetas tuyos están ubicados aquí, quiere decir que en general hay mayores aprendizajes de tu ego en tu vida, en este videojuego, con relación a cosas personales para ti. Mientras que hay personas que tienen mucho más planetas en esta parte, entonces personas que usualmente son muy famosas, que tienen un aprendizaje en esta vida relacionado con la carrera, o personas que tienen muchas cosas en la casa 12, que tiene que ver con la parte espiritual, etcétera. Cada uno de nosotros tiene aprendizajes completamente diferentes y por supuesto la vida va cambiando y cómo nosotros vamos integrando esas polaridades, porque por supuesto tanto los planetas como las constelaciones tienen su parte sombra y tienen su parte de alta vibración, y con esto me refiero a ejes comportamentales de esos arquetipos que demuestran comportamientos mucho más humanos en el sentido altruista, en el sentido de mayor compasión, de mayor paz, de mayor amor, y otros mucho más egoicos, como por ejemplo Júpiter. Era muy egocentrista, Júpiter hablando de Zeus era muy egocentrista y también supuestamente era muy mujeriego, etcétera, se desviaba de muchas cosas, en general creía que las cosas eran muy simples, hablando del arquetipo de Júpiter, pero por otro lado también era un gran sabio, era muy generoso. ¿Ves? Entonces, iba hacia la expansión, que tiene que ver con el gran planeta que es Júpiter. Entonces, cada uno de los signos tiene sus polaridades más positivas y otras más egoicas. Y cada uno de nosotros podría estar experimentando esos comportamientos desde facultades más egoicas o desde facultades mucho más altruistas, mucho más humanas, llevándolas más hacia las cualidades positivas de la humanidad, de nosotros como seres conectados con el todo, como mónadas de este todo, del que todos hacemos parte, del que hacemos parte todos. Entonces, bueno, como para terminar este video y para terminar de recapitular, entonces acá en el centro estás tú. Después de eso vimos las constelaciones, que vale la pena ir a profundidad de cada una de las constelaciones en el siguiente video. Y adicional a eso, entonces vimos los planetas. Vamos a ir luego a ver cada una de las modalidades de los planetas, como para que los veamos, porque hay planetas de aire, hay planetas de fuego, sí, hay planetas de agua, hay planetas de tierra, según nuestros elementos, y al mismo tiempo, aparte de esos planetas, hay unas modalidades fijas, hay unas modalidades mutables, que van a permitir y que están completamente conectadas como fueron cambiando los tiempos o cómo van cambiando los tiempos en cada año para cada uno de nosotros. Creo que esta es la primera parte. Hay muchos videos de astrología y cada uno de nosotros puede aprender de diferentes formas. A mí me gustaría poder explicarla como cartilla patito, me decían a mí. Entonces es como que ir profundizando en cada una, como para que pueda ser mucho más sencillo para ti comprender cómo puedes ir entendiendo, sí, cómo puedes comprender la realidad de tu carta y empezar a experimentar con ella. Bueno, un beso, que estés muy bien. Chao.